Chicas, les molesto por favor con su asistencia en el chat, chicas, por cualquier cosa, si tienen a lo mejor una señal un poco inestable, les aconsejo que entren al chat para que apunten sus asistencias y si ya las tengan tomadas en cuenta, por favor. Bien, vamos a esperar a que sus compañeros ingresen. Vamos a esperar, vamos a esperar. Ok. Vamos a esperar unos segunditos más, chicos, a esperar a que estemos de perdido la mitad de los que estábamos anteriormente. Ya está. Bien, chicos. Bueno, continuando con el tema de la sesión anterior, estamos hablando del sistema armonizado, ¿verdad? Ya vimos que fue, nos dice ahí, nos marca una fecha 1988, ¿verdad? Cuando este sistema empezó a utilizarse. Nos dice que fue, digamos, como propuesta, ¿verdad? En este caso de la Organización Mundial de Aduanas. Y les comentaba también que dentro de los objetivos que este sistema armonizado persigue es la facilitación del comercio internacional, uno de esos tanto. Nos dice también que también dentro de los objetivos que persigue este sistema, nos habla también, fíjense, la recolección, mejorar la recolección de la comparación y análisis de estadística. Me voy a regresar un poquito hacia la otra diapositiva. Les voy aquí a remarcar en cuanto a los objetivos que persigue este sistema. Es el de promover el comercio internacional, nos habla de mejorar la recolección, nos habla de comparación y análisis de estadística y de facilitar las negociaciones de comercio y la elaboración de aranceles. Fíjense bien. Entonces, de acuerdo a estos objetivos que persigue también lo que es el sistema armonizado, pues es, digamos, lógico o es necesario por parte también de la Organización Mundial de Comercio tomar a este sistema armonizado, nos habla aquí como una herramienta para definir los productos comprendidos en acuerdos comerciales, ¿verdad? Lo que veríamos como parte de facilitar este proceso de comercio internacional y también como lo que veíamos también como facilitar las negociaciones de comercio, esto lo tomó en cuenta la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Y también adoptó este sistema armonizado, ¿verdad? En el caso de la Organización Mundial de Comercio, ¿para qué? Recordemos que la Organización Mundial de Comercio, básicamente, uno de los objetivos que tiene esta organización es el de ser o participar como un tipo mediador o un moderador, ¿verdad? En las negociaciones internacionales. Ser un vigilante, ¿verdad? Llevar de la mano a todos estos países interesados en hacer acuerdos, sentarlos a la mesa, vigilar que todas estas negociaciones queden de una manera que para todos salga ganando, como les decía hace un momento, de modo que no se vea más favorecido unos países miembros que otros. Y básicamente ese es uno de sus objetivos, digamos, más no connotados, ¿verdad? En este caso, la Organización Mundial de Comercio. Ahora bien, dentro de estos acuerdos, acuérdense que son acuerdos donde hay que firmar documentación, ¿verdad? En este caso, nos dice aquí que nos habla que la Organización Mundial de Comercio hace que las partes contratantes de algún convenio internacional estén obligadas a utilizar todas las partidas y subpartidas del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. ¿Para qué? Nos habla también para poder, como les dije hace un momento, para poder tener un sistema estandarizado en donde estas mercancías puedan ser fácilmente digamos, clasificadas, ¿verdad? Dentro de su país origen y que al momento de llegar al país destino sepan exactamente a qué tipo de mercancía se está hablando, ¿verdad? Porque no es lo mismo a lo mejor un set de instrumentos médicos de juguete que un set de instrumentos médicos
obviamente para ocuparlo dentro de la profesión del doctor, vaya, en este caso, bueno, del médico. Entonces, a lo mejor pudiera ser que es un mismo set de instrumentos médicos, como les digo, pero el uso es diferente, ¿verdad? Uno es, digamos, se utiliza para fines de diversión, ¿verdad? Para fines de, a lo mejor de enseñanza para niños, pudiera ser algún uso que se le dé a los niños para jugar o para enseñarlos o qué sé yo, y otro es el uso que le dan ya en este caso los profesionales, ¿verdad? Cuando son ya instrumentos elaborados de otro tipo de material que están hechos para usarse ya en lo que es el terreno profesional. Entonces, como les digo, este tipo de código nos ayuda, ¿verdad? Que aún sin nosotros examinar, obviamente, la mercancía, sepamos exactamente a qué se refiere. Obviamente, ustedes saben que también hay dentro de este paso que nosotros conocemos, o estos procesos que nosotros conocemos de importaciones, exportaciones, también pues hay aquellos procesos de la inspección, ¿verdad? Visual. Pero bueno, esa ya es otra cuestión. Pero también nos sirve, como les digo, para saber si realmente lo que hay de manera visual corresponde con lo que se especifica en este caso por medio de su nomenclatura, ¿no? De acuerdo a lo que marque la fracción arancelaria. Bien, entonces les digo, estas fracciones también tienen un peso jurídico, o nos dice aquí que tienen importantes efectos jurídicos, ya que estos vienen mencionados en acuerdos, ¿no? En documentos oficiales. Entonces, es bien importante saber que aparte de que por parte de la Organización Mundial de Aduanas nos ayuda a poder, digamos, de una manera a clasificar correctamente las mercancías tangibles, también, por otra parte, la Organización Mundial de Comercio nos ayuda con este sistema a poder firmar acuerdos, ¿verdad? En donde este tipo de mercancías con estas fracciones determinadas o partidas o subpartidas, ¿verdad? Que se mencionan en los acuerdos, estén favorecidas o estén mencionadas a fin de tener algún tipo de convenio, de acuerdo, de modificación entre las partes contratantes, etcétera. Bien, entonces, tiene ahí, aparte de los propósitos, bueno, de los que estamos viendo, tiene propósitos tanto comerciales como en este caso jurídicos, y eso es bien importante. Por eso les digo, la importancia de que en este caso el agente aduanal haga bien su trabajo en cuanto a la clasificación de la mercancía, porque ya vimos que no nada más es de que te equivoques de mercancía tal cual, sino que al hacer a tener una falla dentro de esta fracción arancelaria, incurres también, por ejemplo, en situaciones jurídicas, ¿verdad? En cuestiones legales. Y obviamente en multas y demás situaciones que se vienen al hacer tener una situación de estas. Ahora bien, vamos a conocer ahora sí cómo es el sistema armonizado en la práctica. Por favor, Dayana, querías participar hace un momento, ¿me puedes hacer favor de leer lo que sigue? Sí, maestra. Ay, no se ve como... Ahí está ya. Okay. Descripción del sistema armonizado. El sistema armonizado utiliza la siguiente codificación numérica. Las mercancías se agrupan en secciones atendiendo a su origen, grado de elaboración o aplicación. Cada sección se divide en capítulos, 2 dígitos, los cuales corresponden a las actividades económicas más relevantes. Cada capítulo se subdivide en grupos, llamadas partidas, 4 dígitos. Cada partida se subdivide en especialidades, llamadas subpartidas, 6 dígitos. De igual forma, la interpretación y aplicación de la TIGIE, el sistema armonizado establece notas explicativas mediante las típicos y comerciales de las principales mercancías que se importan y exportan, los procedimientos para su extracción o elaboración, así como los usos a los que comúnmente se destinan. Ok, gracias, Dayana. Bien, entonces el sistema armonizado trabaja de la siguiente manera. Les decía desde unas diapositivas atrás, ¿verdad? Que este sistema armonizado consta de 6 dígitos, ¿verdad? Ahora bien, los 2 primeros dígitos se refieren, nos dice aquí,
a secciones, ¿verdad? Secciones que se dividen en capítulos. Posteriormente, cada capítulo se subdivide en grupos, que son, digamos, ya después serían los 2 primeros dígitos más los 2 siguientes, nos forman lo que son partidas. Luego, posteriormente, a esas 4 dígitos se le agregan otros 2 dígitos más y estamos hablando de subpartidas. De hecho, ahorita lo vamos a ver ya de una manera un poquito más gráfica. Ahora, también dentro de este sistema armonizado nos habla de notas explicativas, ¿verdad? Que describen aspectos científicos y comerciales, nos dice aquí de las diferentes o de las principales mercancías que se importan y exportan. Fíjense que aquí les voy a dar vamos a realizarnos unas diapositivas o una clase atrás, me parece. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo al Estado como único sujeto activo dentro del derecho, dentro del derecho más bien tributario aduanero, estuvimos viendo que aparte de todas estas instancias principales, ¿verdad?, que se encargan de atender todas estas cuestiones de comercio exterior, vimos que hay muchas otras instancias que también prestan, digamos, en este caso, sus conocimientos, como es la SAGARPA, como es la Secretaría de Relaciones Exteriores, como lo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etcétera, ¿no? La Secretaría de Salud y demás, ¿no? Entonces, mucho de este conocimiento que ellos prestan, ¿verdad? Para estas cuestiones comerciales, nos van a ayudar también a poder, como les dije, hacer una correcta clasificación, ¿verdad? Yo les daba un ejemplo ahorita muy burdo, probablemente de set de instrumentos médicos, ¿verdad? Pero habrá cuestiones tal vez más específicas. Por ejemplo, también tomando el ejemplo que vimos anterior, el que les mencioné de los cigarros, de los Vipers, me parece que se les llama, o algo así, no recuerdo cómo se llama, los cigarros electrónicos, que a lo mejor algunos de ustedes, bueno, probablemente pueda ser un instrumento, digamos, como terapéutico, ¿no? Ya que les decía, en su mayoría son instrumentos o son aparatos que dan un cierto apoyo a personas con tratamientos, ¿verdad?, para eliminar esta cuestión del tabaquismo, ¿verdad? A otras personas a lo mejor puedan decir, es algún instrumento con fines recreativos, ¿no? A lo mejor para, como diversión o demás, porque me llegó en su momento tocar a ver así muchos chicos, ¿verdad?, que utilizaban estos cigarrillos como, pues, sí, como algún objeto de moda tal vez, o como algún accesorio, ¿verdad? Que estaban ellos platicando en el café y demás, sacaban su cigarrito y cosas así, ¿verdad? Por probar algo diferente. O a lo mejor alguien más dice, no, pero es que lo que estás haciendo es el mismo acto de fumar, ¿no? Entonces, tal vez otra persona dentro de su criterio pueda decir, a lo mejor este aparato en sí necesita estar clasificado de una manera similar a lo que es el cigarro, ¿no? Entonces, les digo, caemos ahí en muchas discrepancias y criterios y demás. Entonces, muchas de estas notas explicativas nos ayudan precisamente a poder hacer una correcta clasificación, ¿verdad? Sabemos que aquellas personas que utilizan este sistema armonizado, pues no son todólogos, ¿verdad? A lo mejor no son personas con conocimientos de mecánica o personas con conocimiento de medicina o con conocimiento a lo mejor de alguna cuestión decorativa, ¿verdad? En fin, sabemos y como les acabamos también de decir, el sistema armonizado toma en cuenta para su nomenclatura todos aquellos objetos tangibles, nos dice ahí incluso hasta los que todavía pues no se han inventado, ¿verdad? Obviamente para este tipo de situaciones hay aquellas, y lo vamos a ver más adelante, esperemos y lo podamos ver físicamente en la pantalla, ¿verdad? Que hay otras clasificaciones que dicen otros, y en esos otros caen todas aquellas, ¿verdad? Objetos que no caben en ninguna clasificación, o sea que tienen cabida dentro del sistema armonizado, pero no tienen una clasificación específica. Entonces, les digo, aún así los objetos que no han sido inventados todavía tienen su espacio dentro de este sistema armonizado. Lógico, lo ideal es que cada objeto, ¿verdad?, pueda ser buscado, pueda ser encontrado dentro de este sistema
y más específicamente dentro de las tarifas de importación, nuestra tarifa de impuestos generales a la importación y exportación, que es a lo que se refiere la TIGIE, tarifas de impuestos generales a la importación y exportación, ¿verdad? Todavía con mayor, es de mayor importancia que dentro de esta tarifa estos objetos se encuentren lo más descritos posibles, ¿verdad? Les vuelvo a mencionar el ejemplo y ahorita les digo, espero que el tiempo nos alcance. Este cigarrillo electrónico que anteriormente pues no aparecía como tal dentro de la clasificación y que a partir de este año en nuestra tarifa de impuestos generales a la importación y exportación ya aparece con su propia fracción arancelaria. ¿Por qué? Porque son obviamente objetos que llegaron para quedarse, ¿verdad? Obviamente, a partir de la demanda tan grande que hubo, pues hubo la necesidad de que estos objetos tuvieran su propia tarifa, su propia, perdón, fracción arancelaria. ¿Y por qué? Recordemos que el sistema arancelario nos da la libertad, ¿verdad?, de poder nosotros anexarle más cifras o más dígitos a estos 6 ya establecidos por el sistema, de modo que nosotros lo podemos hacer aún más específico. Les recuerdo, en nuestro país son 8 los dígitos que conforman una fracción arancelaria, pero hay otros países que inclusive están adoptando fracciones arancelarias de 10 dígitos, porque a ellos se les hace necesario que sea cada vez más específico, ¿verdad? Obviamente, al ser más específico, tendremos mayor información del objeto en sí, de la mercancía en sí, y obviamente podrá ser objeto de aplicaciones arancelarias o jurídicas más exactas, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Ahora bien, fíjense bien, ya tenemos aquí un ejemplo y es lo que le digo, aquí empieza lo más bonito de todo el sistema armonizado y de todo el TIGI, el IGI y demás, que ahorita lo vamos a ver. Esto es lo más padrísimo. Entonces, tenemos aquí, fíjense bien, tenemos 6 cifras, o perdón, 6 dígitos, ¿sí? Les decía yo que los 2 primeros pertenecen a un capítulo. En este caso, este sistema armonizado está compuesto por secciones y cada sección nos habla de manera, digamos, a grosso modo o de manera muy generalizada de qué se trata o qué vamos a encontrar aquí. En el caso de este ejemplo, nos habla de una subpartida 050710. Nos habla de marfil, ya sea en polvo y desperdicios de marfil, ¿sí? Obviamente sabemos que el marfil, aparte, bueno, aquí nos habla de polvos y desperdicios, pero sabemos que por lo regular se utiliza para elaborar, ¿qué utilizamos? ¿Para qué más o menos utilizamos el marfil? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? ¿Nadie sabe para qué se utiliza el marfil o en qué lo han visto utilizado? Profe, ¿el marfil no es un metal? No, el marfil es, digamos... Los colmillos de los elefantes, no. Exactamente. El marfil es un producto de origen animal. Digamos que a lo mejor la comparación no está muy correcta, ¿verdad? Pero es como si fuera... No, obviamente las personas no tenemos dientes de marfil, ¿verdad? Pero sí forman parte en este caso, o es parte del cuerpo de un animal vivo. En este caso, pues saben que de un Maestra, elefante. es el que usan como para hacer como tipo esculturas, como si fuera ella Exactamente. marfil. Exactamente, el marfil es muy ocupado, fíjense bien, y por eso pues también es de vital importancia que se detecte este tipo de productos y que estén clasificados, porque ustedes saben que el marfil es un producto cotizado, ¿verdad? Saben que obviamente es un producto que proviene de un ser vivo y que existe la caza ilegal, ¿verdad? Para poder obtener estos colmillos de marfil. Que pues en algunos casos pues se mata de manera despiadada a los animales para obtenerlos, ¿no? Y para muchas cuestiones, en este caso comentaba Dayana y es verdad, para esculturas,
para muebles, inclusive como piezas, ¿verdad? Tal cual en bruto para poder manufacturarlas en otros países. Inclusive también muchas de estas personas las hacen polvo, como comentan aquí, y las venden, por ejemplo, en cápsulas o tal cual las venden como polvo, pero con fines, digamos, curativos, ¿no? Acuérdense que hay muchas culturas en donde las piezas de animales o productos de origen de animales así exóticos, pues representan medicinas alternativas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aquí es donde viene lo práctico y lo divertido en este momento. Entonces, les decía yo, la sección 1 de este sistema armonizado en general nos habla de animales vivos y productos del reino animal. En este caso, estamos hablando que, como bien lo dijo Daniel, el marfil se refiere a un producto proveniente de un animal vivo o de un producto, nos habla aquí del reino animal. Ahora bien, el capítulo 5, o sea, cada sección contiene diversos números de capítulos y, por ejemplo, en este caso el capítulo 5 nos habla de los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. Es lo que les comentaba. Hablábamos anteriormente de que este sistema armonizado es tan flexible que inclusive productos que a lo mejor todavía no existen o no se comercializan aún o qué sé yo, no se han inventado, ¿verdad? Tienen cabida dentro de este sistema. Entonces, fíjense aquí, nos habla de productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. Es decir, si nosotros ya ubicamos o estuvimos buscando más bien la ubicación de este marfil en este tipo de presentación, porque habrá a lo mejor una presentación marfil en esculturas, pero si buscamos el marfil en esculturas probablemente no lo encontremos en esta sección, perdón, a lo mejor lo vamos a encontrar en sección de obras de arte. Entonces, ahí, como les digo, ahí entra el criterio, ¿verdad?, de la persona que está haciendo esta clasificación. Entonces, el marfil lo puede encontrar, volvemos al ejemplo, como polvo y desperdicio, pero también lo podemos encontrar como una escultura en donde ya no entraría aquí, sino como parte de a lo mejor alguna obra de arte, o a lo mejor lo podemos encontrar como piezas, porque acuérdense que también este marfil se utiliza, por ejemplo, para recubrir paredes o como piezas para recubrir mesas y demás, muebles de lujo, entonces a lo mejor también lo podemos encontrar como material para construcción probablemente, ¿verdad? Aunque claro, el marfil digamos, por la presentación que sabemos que se obtiene mediante un colmillo, a lo mejor pues no nos, no sé cuántos colmillos podamos a lo mejor necesitar para recubrir una pared, pero bueno, muchas otras usos se le pueden dar al marfil como tal. Pero bueno, en este caso nos fuimos entonces al capítulo 05, donde entran aquellos productos que no encontramos en ninguna otra parte que provienen de un origen animal. Ahora bien, la siguiente sería la partida, ¿verdad? Que ya a estos 2 dígitos se le agregan 2 más. La partida sería entonces ya los primeros 4 dígitos, en donde nos habla ahora sí del marfil. Nos habla del marfil, de la concha o caparazón de tortuga, ballena de mamíferos marinos, incluidas las barbas, cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y picos en bruto o simplemente preparados, pero sin cortar en forma determinada, polvos y desperdicios de estas materias. O sea, realmente nos está dando cada vez, vamos desde lo general a lo específico. Ahora bien, ya encontramos la partida, ahora vamos a encontrar la subpartida, que es la adición a estos 4 dígitos de otros 2 más. Entonces, nos estaría quedando esa subpartida 050710, donde nos habla del marfil en polvo y desperdicios de marfil. Entonces, aquí con esta imagen ya lo vemos de una manera mucho más gráfica en nuestra búsqueda, en donde los 2 primeros dígitos nos lleva hacia lo que es el capítulo. Posteriormente ya a estos 2 dígitos les agrego 2 dígitos más y nos está hablando entonces de la partida. Posteriormente le agrego 2 dígitos más, estamos hablando ya entonces de 6 dígitos, la cual nos va a dar la subpartida. En el caso del sistema armonizado, acuérdense que el sistema armonizado son solo 6 dígitos. En el caso de México, vamos
y tenemos y contamos además con la tarifa al Impuesto General de Importación y Exportación, que ahí es donde vamos a conocer ya los 8 dígitos que componen la fracción arancelaria que manejamos en nuestro país. Acuérdense, el sistema armonizado nos da esa libertad de poder agregar más cifras, obviamente de par en par, o sea, de 2, 4, 6, en este caso 8 y hasta 10, ¿verdad? En otros países, nos da la libertad para poder ser cada vez más específicos, ¿verdad? Para en cuanto a uso, material o demás que pueda darnos una idea mucho más específica del producto, ¿sale? Entonces, así de complejo y así de práctico es esta clasificación que nosotros vamos a hacer de las mercancías. Fíjense bien, y eso es de las mercancías. Ahora, una vez encontrada la fracción en cada país, sobre todo obviamente en el nuestro, vamos entonces a ver qué información nos arroja, porque hablábamos que el sistema armonizado nos arroja dos, en este caso, dos tipos de información. Nos arroja, vamos a irnos a, al principio para poder visualizar más. En este caso, nos arroja la nomenclatura o clasificación de las mercancías por medio, en este caso, de, bueno, nos habla aquí entonces del arancel aduanero, pero obviamente el sistema armonizado nos va a ayudar a encontrar toda esta información dentro del arancel aduanero. Nos habla entonces de la nomenclatura o clasificación, que es donde aquí entra el sistema armonizado, y nos habla de los tributos o de los impuestos. O sea, ya una vez que encontraste o que encajaste tu mercancía dentro de la fracción correspondiente, entonces ahí viene otra situación que es la de ver qué impuestos aplica. Estoy importando, estoy exportando. ¿Qué otra información podría ser? Bueno, dependiendo del tipo de mercancía, estamos hablando que la unidad tomada en cuenta es por cabeza, es por kilos, por litros, por piezas, por metro, ¿verdad? No sabemos en sí. Dependiendo obviamente de la mercancía y su presentación, por bultos. Y también mucho tiene que ver el hecho de bajo qué, o cuál sería en este caso el país destino, si estamos hablando de una, si estamos hablando de una exportación, o del país de origen, si estamos hablando de una importación, ¿verdad? En cuanto a los aranceles. Y también mucho nos va a hablar esta fracción arancelaria de todos aquellos, les decía yo, hay restricciones, en este caso de tipo arancelarias, o más bien hay esta aplicación de aranceles y hay restricciones también de tipo no arancelarias. Acuérdense que por un lado tenemos los aranceles, que son estos impuestos, que son los tributos, que todo hasta ahorita es de lo que hemos estado hablando mayormente, ¿verdad? Con respecto al derecho tributario aduanero y demás, pero también tenemos otro tipo de situaciones que nos van a dar una pauta en cuanto a la mercancía utilizada como objeto de operaciones comerciales internacionales, que son las restricciones no arancelarias, o sea, que no representan impuestos. Y ahorita las vamos a ver en un momento más. Bien, volviendo a lo que estábamos platicando. Ahora bien, el Sistema Mundial de Aduanas, como ya lo hemos dicho, y que son los pioneros, digamos, de este sistema armonizado, a través de un comité del sistema armonizado, pues se encarga periódicamente, nos dice aquí que en promedio de cada 5 años, de hacer revisiones al sistema armonizado y de proponer enmiendas necesarias. ¿Sí? Hace poco hubo una 6ª enmienda, que también de eso vamos a hablar, que se hizo durante el 2017, fue la última hasta ahorita enmienda, y que se hicieron varias modificaciones, de las cuales también ahorita vamos a hablar en cuanto lleguemos a ese tema. Ahora bien, ¿en qué temas o qué puntos tocan las enmiendas? En este caso estamos hablando de avances tecnológicos, patrones mundiales de comercio. En este caso, si estamos viendo a lo mejor un mayor flujo de comercio, mediante qué tipo de transporte, o mediante cómo se comporta la logística internacional, cómo se está comportando el tráfico internacional, como lo habíamos visto anteriormente, etcétera.
las mercancías novedosas, convenios internacionales, aclaraciones, inclusive reubicación de mercancías mal agrupadas. Entonces, todo este tipo de temas son los que tocan las enmiendas y son los que regularmente tienen, digamos, mayor notoriedad, ¿no? Al momento de llevarlas a cabo y de comunicarlas, como ahorita les comento, en su momento lo vamos a ver. Ahora bien, hablando de este convenio internacional del sistema armonizado de designación, este convenio entró en vigor, como les decía, a la par prácticamente que obviamente que el sistema armonizado en 1988 y de igual manera, igual que el convenio del sistema armonizado, prácticamente lo rigen los mismos objetivos. ¿Y cuáles son? Pues ya lo habíamos visto anteriormente. Facilitar el comercio internacional y la recopilación, comparación, análisis de estadísticas, reducir los gastos relacionados con el comercio internacional y facilitar la estandarización de la documentación comercial y la transmisión de datos. Nos habla aquí que este convenio del sistema armonizado pues contiene un preámbulo, 20 artículos y un anexo, ¿sí? Acuérdense que, como lo habíamos visto anteriormente, aparte de que este sistema armonizado nos permite una mejor clasificación de estas mercancías, una mejor codificación y demás, también nos permite, de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, ser adoptadas como parte de las cláusulas que se firman en los convenios, tratados, acuerdos y demás. Entonces, nos dice aquí que este convenio de sistema armonizado nos habla también de los contratos, de las partes contratantes, en donde están obligados a garantizar que sus aranceles aduaneros y nomenclaturas estadísticas, tanto para importación como para exportación, estén de conformidad con el sistema armonizado. Nos dice también que deberán poner a disposición del público sus estadísticas comerciales de importación y exportación de conformidad con los códigos de 6 dígitos del sistema armonizado por iniciativa propia más allá del nivel. Entonces, estos son solo parte de algunas de las disposiciones sobre obligaciones de las partes contratantes. En función, nos dice aquí, del Consejo y del Comité del Sistema Armonizado, ¿sí? Entonces, como les digo, el sistema armonizado, si no lo utilizan por parte o como un acuerdo por parte de la Organización Mundial de Aduanas, se utiliza obviamente como parte de acuerdos previstos con anterioridad por parte de la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, como les digo, este mismo convenio nos indica que obviamente pues tiene que hacer uso de este sistema armonizado. Obviamente, pues, hay que dar a conocer, nos dice aquí inclusive estadísticas. Ya habíamos hablado sobre algunas de los usos de estas estadísticas, ¿verdad? Que nos ayuda a tener mayor información de todas aquellas mercancías, ¿verdad? O sea, aquellas mercancías con mayor, digamos, flujo de comercio, aquellas que están ya en desuso, etcétera, etcétera, pero por medio de aquellos códigos, de 6 dígitos, ¿sí? Del sistema armonizado. Ahora bien, nos dice aquí que también, obviamente, el uso del sistema armonizado pues ha ido extendiéndose rápidamente y esto de alguna manera, de manera personal, creo yo que básicamente es a toda la cantidad de convenios y tratados internacionales que se han firmado, no nada más estamos hablando de México, sino en el mundo entero, en donde, como les decía yo, el sistema armonizado juega un papel muy importante para que estas partes contratantes en acuerdos puedan llevar a cabo, digamos, firmas, ¿verdad? Mediante algunas, ¿cómo les diré? Mediante algunos beneficios para a lo mejor productos en específico, y no van a hablar a lo mejor tal cual como el cacao en polvo o en cacao en preparado como chocolate, ¿verdad? Por decir algún ejemplo, sino que se van a estar refiriendo a ellas mediante la clasificación o la nomenclatura que les dé, en este caso, el sistema armonizado, ¿sí? Es común que que en este tipo de contrato no se hable a lo mejor de un producto determinado, sino que se mencione por medio de su nomenclatura debido al sistema armonizado. Ahora bien, dentro de estos fines, ¿verdad? Que les decía yo,
no nada más se limita a los aranceles aduaneros, sino también se utilizan para otros fines. Nos dice como base, pues obviamente para los aranceles aduaneros, como ya lo vimos anteriormente, como base para la recopilación de estadísticas, como base para las reglas de origen, como base para la recaudación de impuestos internos, como base para las negociaciones comerciales, que ahí es donde les digo, entra la Organización Mundial de Comercio, como base para tarifas y estadísticas de transporte, como base para el monitoreo de bienes controlados, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos bienes controlados? Pues nos dice aquí que los desechos, los narcóticos, armas químicas, sustancias que agotan la capa de ozono, y especies en peligro de extinción. Y nos habla también que este sistema armonizado, ¿verdad? De acuerdo al convenio internacional, nos dice que es un elemento vital de las áreas centrales del proceso aduanero de controles y procedimientos aduaneros, incluida la evaluación de riesgo, la tecnología de la información y el cumplimiento. Entonces, obviamente, de acuerdo a este convenio internacional, los usos que se le da al sistema armonizado y de los cuales ellos tienen que ser, digamos, en cierta forma vigilantes, no nada más, dice aquí que sirven para como base para sus aranceles, sino también para estadísticas, para las reglas de origen, para las negociaciones comerciales, como ya lo habíamos visto en el caso de la OMC, ¿verdad? Donde interviene la OMC, como base para tarifas y estadísticas de transporte y demás información. Entonces, realmente el sistema armonizado es muy importante. Actualmente, les decía yo que nosotros, bueno, lo conocemos como Organización Mundial de Aduanas, pero en internet ustedes lo pueden encontrar. De hecho, la página nada más está en inglés y en francés. Está como World Customs Organization, y actualmente tiene 183 miembros. O sea, nos dice que 3/4 de ellos son países en desarrollo, y manejan aproximadamente el 90% del comercio mundial, ¿sí? Ahora bien, aquí dentro de este mapa están divididos en regiones mundiales, ¿no? Está, por ejemplo, el Sudamérica, Norteamérica, América Central y el Caribe. Está Europa, ¿verdad? Está, si se dan cuenta, si son observadores dentro del continente americano, hay un punto rojo que pertenece a Europa. A ver, punto extra. ¿De qué país está hablando la Organización Mundial de Comercio? ¿Qué país considera en este caso, y que ellos lo han clasificado dentro de un área regional distinta al continente americano? ¿De qué país estamos hablando? ¿Sí? A ver, otra vez ahí va la pregunta. Punto extra, acuérdense que va dentro de los comentarios de la tarea que se publicará el día de hoy. ¿Qué país es este que está aquí marcado en rojo, que la Organización Mundial de Aduanas no está considerando dentro de los países pertenecientes al continente americano? Los que tienen, obviamente tienen el día de hoy para comentarlo. Acuérdense, va dentro de los comentarios que de la tarea que se estará publicando para el día de hoy, y tienen solamente el día de hoy para contestar y para obtener ese punto extra, ¿sale? Bueno, entonces, como les digo, volviendo, sí, adelante, Andrea. ¿La puedes repetir, maestra, por favor? Disculpe. Ok, va de nuevo. ¿Qué país es marcado en un color distinto a los países que conforman el continente americano, ¿verdad? El cual no está contenido o no está tomado en cuenta como parte de, sino que está tomado en cuenta en otro listado regional distinta, ¿verdad? Por parte de la Organización Mundial de Aduanas. Este puntito rojo. ¿Qué país es o qué área es o por qué está así en rojo? Siendo que todo el continente americano está en un solo color, que es el color como mostaza o amarillo, tal vez. Entonces, ¿qué región, país o qué chihuahuas es este punto rojo aquí, que la Organización Mundial de Aduanas no está considerando dentro de los países pertenecientes al continente americano? Bueno, regresando a la clase, porque ya nos queda menos de un minuto. Entonces, cada uno de estos colores representa el listado, los que comenta aquí, un listado regional distinto de los países que conforman estos 183 miembros, que nos dice que son 3/4 partes, se refieren a países en desarrollo y que manejan